Buenas noches o buenos días, depende de donde usted se encuentre. Para quien no me conoce, soy Alexis Jardines, soy filósofo. Este es un canal en que usted puede encontrar respuestas a los problemas fundamentales de la filosofía y de la cultura. La gente lo busca y lo busca, los problemas fundamentales. ¿Cuáles son esos problemas fundamentales? Aquí los tiene todos. Aquí los tiene todos. Tienen más de 100 vídeos en que puede seguirlos, ¿verdad? Si no me conoce, pues suscríbase al canal. Y bueno, disfrute de todo este conocimiento que le vengo proporcionando a ustedes. Si entienden que de algo les sirve, que les dice algo, pues me dejan un me gusta por ahí, que siempre se lo voy a agradecer. Entonces, sin más preámbulo, déjenme decir lo que les traigo hoy, ¿no? Esto es un proceso. En todos estos vídeos tienen una coherencia porque yo tengo mi pensamiento estructurado en forma de sistema y obviamente vamos dando pasos y pasos y pasos. Estamos aquí ahora en este momento dentro del tema este que ya les dije, el mundo primitivo, la realidad simbólica, la realidad primitiva, la mentalidad primitiva. La idea es que ustedes entiendan que hay dos mentalidades, dos psiquismos, vamos a decirle así, si ustedes quieren, uno corporal y uno yoico. Esta es mi tesis en contra de la unidad psíquica de la especie humana, que es la que defiende Levi-Strauss, por ejemplo, haciendo a los primitivos, convirtiéndolos en unos científicos precoces. Y por otra parte, la realidad, entonces, tiene una doble dimensión. Es es algo que nosotros podemos entenderlo como una especie de configuración acto virtual. O sea, la realidad tiene esas dos dimensiones, lo actual y lo virtual. ¿Qué pasa con esto? Obviamente que una realidad de orden simbólico, una realidad primitiva, por ejemplo, pues va a tener mucho más fuerza de realidad que una realidad que está diseñada con conceptos abstractos, que son procesos todos inteligibles, que usted no puede participar de ellos, sino que tiene que inteligirlo. Y esa es la realidad que usted, como ser civilizado, está, una vez que usted cobró la representación del yo, está acostumbrado y la que tiene más fácil acceso. Esa realidad de naturaleza sísmica y racional, pero usted trabaja puramente con significados, usted no trabaja con la cosa, ¿verdad? Entonces, si de realidad se trata, pues nosotros no podemos tratar los resultados de la mentalidad primitiva, esas plasmaciones culturales, como irreales, como superchería, ni tratar una mentalidad simbólica, entiéndase, prelógica o primitiva, como una mentalidad que sencillamente carece de lo que debe tener lo mental, ¿no? Entonces ahí, con esto le estoy diciendo, señores, que la ciencia no sabe por dónde va, que la ciencia está completamente perdida en un océano y no sabe, que no ve tierra, no divisa tierra por ningún lado, y así andamos, ¿no? Entonces, les traigo como ejemplo el caso de Levi-Strauss, que quiso cientificar la cultura primitiva, las plasmaciones culturales primitivas, en el caso del parentesco, los mitos, etcétera, etcétera. Y los resultados fueron realmente, a mí me parece que risibles, ¿no? Entonces solamente voy a aludir a un fragmento del capítulo de Levi-Strauss que yo dedico en este libro, en El cuerpo y lo otro, introducción a una teoría general de la cultura, el cual estamos comentando todavía. Y aquí con esto yo termino ese análisis, ¿no? Vamos a leer el final. Dice: al sustituir el pensamiento salvaje por los sistemas clasificatorios, o sea, la taxonomía. Bueno, déjenme decir algo primero. Yo recuerdo un vídeo, uno de mis vídeos, yo decía en uno de mis vídeos, de mis primeros vídeos creo, que o sea, que la teoría, hablando de la teoría de la evolución, es una teoría científica, ¿verdad? Pero el problema que tiene es que esos son grupos taxonómicos, eso no existe en la naturaleza, nada de eso. Entonces nosotros estamos ciegos, estamos dados a la ciencia, rendidos a la ciencia, sin un espíritu crítico alguno. Y entonces todo el mundo entiende la evolución y no le habla de otra forma que ellos no pueden aprender ese contenido racional que no sea en la forma en que se lo cuenta la evolución, ¿verdad? Entonces yo decía, miren señores, la teoría de la evolución de las especies no evolucionan porque las especies no tienen genes. Los genes los tienen los individuos, pero de los individuos no puede haber ciencia, como decía Aristóteles ya. No puede haber ciencia de ese lagarto verde, eso no existe, ¿entienden? No puede haber ciencia del individuo. Entonces, por otra parte, las especies, estos grupos taxonómicos, estas clasificaciones, eso no existe en la naturaleza y no tienen genes. Por lo tanto, evolución de especie, ¿de qué me están hablando? Hay que entender cuándo la realidad es de orden virtual, ¿verdad? Que es una realidad de conocimiento, y cuándo tenemos que ver con una realidad de orden actual en la cual nosotros participamos y la vivimos. Si no, no vamos a entender
la naturaleza de ambas mentalidades que la soportan, una mentalidad sígnica, yoica y racional, para este mundo que la ciencia nos describe, ¿verdad? Un mundo yoico, y una mentalidad prelógica, presígnica y simbólica, que es en el caso de los primitivos. ¿Cuál es más real? Bueno, si la otra tiene más fuerza de realidad que la nuestra. Así que dejemos tranquilo el punto de la realidad y no querramos adueñarnos y por el hecho de que existe la ciencia, apoderarnos de lo que es la realidad. No, que va a estar muy lejos la ciencia de eso, ¿verdad? Todavía tienen que entender muchas cosas. Entonces vamos a tocar el caso de Levi-Strauss, porque el título que le puse al trabajo, que le quiero poner, es jugando con una frase de Einstein que dice sobre el tiempo. Él dijo, el tiempo es una ilusión, aunque una ilusión persistente. Entonces, obviamente, persistente quiere decir aquí que si usted le quita el tiempo a la teoría de Einstein, pues se desvanece completa. ¿Por qué? Porque él usa el tiempo constantemente para explicar su fenómeno, para darle un cuerpo y una racionalidad a su teoría, lo usa en su fórmula, en sus ecuaciones, así que él dice que el tiempo es una ilusión, pero no puede prescindir del tiempo. De hecho, el tiempo ocupa más de la mitad de toda su teoría, ¿no? La especulación acerca del tiempo. Entonces, hay que entenderlo así, no es una ilusión, pero vamos a decir que una ilusión persistente. No, con la ciencia pasa exactamente lo mismo. Yo no digo que sea una ilusión, sino que digo que corre en el plano de la realidad virtual, de la realidad de conocimiento, toda ella con sus conceptos, su teoría, etcétera. Pero hay otra realidad muy diferente, que es la realidad del cuerpo, no la realidad de la conciencia, ¿verdad? Y no la realidad del yo. Y esa realidad es de orden participativo, no la podemos negar. Vamos a ver el caso de Levi-Strauss, que trató de cientificar a los primitivos. Al sustituir el pensamiento salvaje por los sistemas clasificatorios, es decir, las taxonomías propias de la teoría de la evolución también, y las reglas de transformación, se borra toda diferencia cualitativa entre la mentalidad primitiva y el pensamiento civilizado, lo que posibilita a su vez hablar de la unidad mental del hombre, esa que defiende Levi-Strauss. Yo hablo de la dualidad de la mente, ¿no? Una mente simbólica, como saben, y una sígnica, ¿no? O una racional y una pre-racional, ¿no? Muy a pesar de las buenas intenciones de Levi-Strauss en su papel de redentor del pensamiento primitivo, el hecho es que el colonialismo físico se sustituye en su caso por el colonialismo epistemológico. Esto para no hablar ya de que desde su óptica resulta de todo punto imposible explicar la paradoja que ella misma genera o suscita, a saber que a aparatos y procesos mentales idénticos, entre comillas, corresponden realidades en extremos diferentes, tanto en sentido técnico como semántico, axiológico, ideológico, vivencial, anímico y un largo etcétera. La tesis de Levi-Strauss conduce a un callejón sin salida. Y entonces aquí lo cito. Desde el punto de vista formal, no hay pues diferencia fundamental entre el zoólogo o el botánico que atribuyen a una planta recientemente descubierta la posición de Elephantophus capitus, que le había sido preparada por el sistema, aun cuando no estaba inscrita de antemano, y el sacerdote Omaha que define los paradigmas sociales de un nuevo miembro del grupo, confiriéndole el nombre disponible. En este caso, casco gastado de bisonte viejo, ¿no? El ejemplo que usa Levi-Strauss. Sin embargo, fin de la cita, ¿no? Sin embargo, en lo que el zoólogo y el botánico solo descubren, descubren, el sacerdote Omaha confiere una nueva vida mediante el nombramiento. Hay una diferencia sustancial. De modo que la diferencia, bueno, ya decía, aquí es sustancial, ¿no? Afectando también en lo formal, puesto que no se trata de un simple marcaje en el orden sígnico, como lo es toda taxonomía. La posición Elephantophus capitus está indicada ya por el sistema, y este sistema sígnico presupone a su vez la unidad trascendental de la percepción, el kantiana, o sea, el yo pienso cartesiano, mientras que casco gastado de bisonte viejo es una acción corporal simbólicamente representada, o sea, re-presentada, la fijación de un movimiento que no presupone ni es presupuesta o preparada por ningún sistema sígnico, sino por ese contexto de sentido no yoico del cual se nutre. Incluso si esta acción se descompone en sus elementos integrantes, pierde todo sentido para el primitivo, pues lo que él expresa es un movimiento único, un acto que no se puede abstraer de su contexto ritual. Así, lo más esencial en lo que toca al tema de la mentalidad primitiva, Levi-Strauss lo pasa por alto en su afán clasificatorio. Una crítica
a la estructura de los mitos reproduciría en gran medida la argumentación anterior, de modo que solo aquí voy a apuntarle nada más la idea central manejada al respecto por Levi-Strauss, ¿no? Y esa idea es esta: la pobreza de los mitos totémicos proviene de que cada uno tiene exclusivamente como función fundar una diferencia como diferencia. Son las unidades constitutivas de un sistema. La cuestión de la significación no se plantea a nivel de cada mito considerado aisladamente, sino al nivel del sistema cuyo elemento son los mitos. Fin de la cita. Es obvio que estos mitos aislados, es obvio que son estos mitos aislados los únicos productos de la mentalidad primitiva, en tanto que el sistema de los mitos es una invención de la mentalidad moderna, a partir de los auténticos mitos. Todo el problema reside en que el enfoque estructural del mito revela algo inaccesible e insignificante en la vida real del primitivo, y aspirando al propio tiempo, dígase lo que se diga, a hacer su verdadera explicación, o al menos la explicación científica, para Levi-Strauss, ¿verdad? El que estas estructuras, al tiempo que son inconscientes para la mentalidad primitiva, reclaman todo el interés en lo que toca al estudio científico de los mitos, es algo así como querer determinar mediante un análisis estructural cómo debo sentir realmente un dolor de muelas, y por si fuera poco convencerme de ello en medio de mi desesperación. Resumiendo, por cuanto estos sistemas y las combinaciones que de ellos resultan, así como las supuestas leyes de transformación que rigen tales combinaciones, permanecen ocultos para el primitivo, claro, le hace, en realidad, lo que son, no es que permanezcan ocultos, es que son transferidos por Levi-Strauss, ¿verdad?, a la mentalidad primitiva. Y no pueden arrojar luz, por esa razón, sobre el sentido que tendrían en y para la vida indígena, ¿no? Entonces, téngase en cuenta que en este sentido se agota todo su ser también. Les repito esta idea, resumiendo, por cuanto estos sistemas y las combinaciones que de ellos resultan, así como las supuestas leyes de transformación que rigen tales combinaciones, permanecen ocultos, entiéndase, son transferidos a la mentalidad primitiva, no pueden arrojar luz sobre el sentido que tendrían en y para la vida indígena, y téngase en cuenta que en este sentido se agota todo su ser. El análisis estructural en realidad deja el mito como está, solo lo sustituye idealmente por un andamiaje de permutaciones, combinaciones binarias y clasificaciones que reflejan muy bien la estructura mental del etnólogo, no la del primitivo. En fin, que como Levi-Strauss le atribuye su propia conciencia al salvaje, cae en la ilusión de la unidad mental del hombre sobre la precaria base de aceptar el carácter abstracto e incluso científico del pensamiento indígena. De ahí su rechazo a la especificidad cualitativa de la mentalidad primitiva expresada en la idea de participación mística de Lucien Levy-Bruhl. Aquí el que estaba correcto era Levy-Bruhl, no Levi-Strauss. Déjenme decirle que cuando yo terminé, esto lo publiqué en el 2004, ¿no? Y cuando yo estaba haciendo este libro, que terminé este capítulo, seguía leyendo sobre el tema, y fue que di con una cita de Jean Baudrillard que resume todo el esfuerzo mío en el capítulo entero. Yo he leído 2 páginas del capítulo nada más, un capítulo extensísimo, donde yo analizo a detalle todo lo que hace Levi-Strauss, ¿no? en el terreno de la antropología, específicamente en el tema este de la consideración de la mentalidad primitiva, como poner al primitivo a la altura del científico, o sea, entender la realidad primitiva, primitivo como un científico precoz, ¿verdad? Y entonces, pues obviamente es un capítulo denso, pero que vale la pena leerlo, ¿no? Pero al final les digo, me encuentro con esta cita de Baudrillard. Miren lo que dice en Baudrillard, Jean Baudrillard. En este sentido hay que criticar radicalmente la proyección que hace Levi-Strauss de las estructuras binarias como estructuras mentales antropológicas y de la organización dualista como estructura de base de las sociedades primitivas. La fórmula dualista con que Levi-Strauss quiere beneficiar a las sociedades primitivas no es otra cosa que nuestra lógica estructural, nuestro código e incluso el código de nuestra dominación sobre las sociedades arcaicas, entre paréntesis. Levi-Strauss tiene pues la amabilidad de colárselo en forma de estructuras mentales comunes a toda la especie humana. Así estarán mejor preparadas para recibir el bautismo occidental. Bueno, este es Jean Baudrillard en el intercambio simbólico y la muerte, ¿no? En ese libro de él.
Vamos a ver, vamos a continuar por aquí, porque realmente le estoy diciendo cómo culmino este capítulo, ¿no? Como generalmente se sabe, el niño menor de 3 años es muy dado a animar objetos inanimados y ninguna diferencia establece incluso entre un gato de goma y un gato real entre comillas. La pregunta acerca de la realidad del gato para el niño carece de sentido, porque como ha sabido ver Jung, ¿verdad? Carl Gustav Jung, y cito a Jung, en los dominios del alma, como en general en nuestra experiencia, las cosas que actúan son realidades. Fíjense bien cómo es el criterio de realidad en el caso del mundo, de un mundo primitivo que es ritual, señores, que es un comportamiento ritual que le da sentido a toda la realidad. Las cosas que actúan son realidades. Aquí no se inteligente, ellos no trabajan con conceptos, ellos no trabajan con cáscara vacía, ya trabajan con cosas que demandan una relación de participación. La mentalidad participativa es simbólica, ¿no? O sea, bueno, el fin de la cita de Jung, ¿no? En los dominios del alma, como en general en nuestra experiencia, las cosas que actúan son realidades. Fin de la cita. Entonces continúo. La mentalidad participativa es simbólica. La relación que emana del simbolismo es de participación, nunca de significación. El misterio reside en que al no haber yo, o sea, ego, ¿no? No hay puntos de vistas, significados, visiones unilaterales de las cosas, escorzos, perspectiva, no hay nada de eso, ¿verdad? Sino, vamos a ver, ya vamos terminando, no se impacienten, sino aprehensión de la totalidad y de sus infinitas metamorfosis, relaciones de empatía, indistinción del significante y el significado. Una opinión ordinaria nos dice que el mundo se compone en general de hombres y cosas, o que en el mundo existen el hombre y las cosas. ¿Qué más que no sea ni hombre ni cosa alguna puede existir? Parecería que esta opinión es injusta con el resto del mundo y particularmente con los animales, que de este modo son tratados como cosas. Pero si algo ha sido subestimado y despojado en el mundo, ha sido la cosa misma. La primera mutilación a que se sometió fue probablemente el hecho mismo de nombrarla. Cuando la cosa, por ejemplo, se denominó cenicero, y aquí le traigo el ejemplo que utilicé anterior, se lo sigo desarrollando en el vídeo anterior, cuando la cosa, por ejemplo, se denominó cenicero, todo su encanto y su magia se esfumaron. Si la mente moderna pudiera, en una percepción única, fijar simultáneamente todos los posibles predicados aplicables al objeto cenicero, como por ejemplo objeto arrojadizo y temible, noble en su función de pisapapeles, sucio y garante de la limpieza al mismo tiempo, maloliente y seductor, etc., pues tendría ante sí un aproximado a la cosa en su dimensión mítica. Pero a ello solo se acerca el poeta mediante la imagen, que no son conceptos, que no son signos, que no son símbolos. La imagen está a medio camino entre el símbolo y el signo. Para la actitud científica, este colector de colillas es solo un conglomerado de átomos. Pero como ustedes van a ver, esto representa lo que llamaría Cassirer un empobrecimiento de la realidad, este tipo de relaciones, por muy científicas que sean, ¿no? Sin embargo, tal y como la conocemos, la cosa, bueno, vamos a cortar un poco porque la disquisición acerca de la cosa es bien larga, vamos a ir reduciéndola. En los niños se puede observar nítidamente la volatilización de la cosa. Lo primero es la manía de nombrar, de la que habla Major. Luego quieren saber el nombre de todo, pero más que el nombre, lo que les fascina es saber que las cosas tienen un nombre. El cómo se llama será una constante en esta etapa, a tal punto que parecen gozar la pregunta misma. Hay que aceptar, en cambio, que entienden esta pregunta mejor que nosotros, porque lo que se llama, no un juego, cuando digo que se interesa tanto por el nombre y cómo se llama, lo que se llama, señores, no solo se nombra, sino que se trae a presencia, y así funciona la mentalidad primitiva. Sin duda, cómo se llama representa una verdadera revolución en la estructura mental del niño y consecuentemente en su mundo cultural. Posteriormente, el qué quiere decir sustituirá al cómo se llama. Es el caso en el caso del cómo se llama, el nombre agota toda la realidad de la cosa nombrada, dada su consustancialidad con la cosa misma. Es la dimensión simbólica del lenguaje.
En el caso del qué quiere decir, se trata también de otra profunda transformación de la estructura mental del infante, así como de su mismo universo cultural. Es la apropiación de las relaciones de significación. El niño aprende entonces la función sígnica. Esto es el paso esto es en el orden ontogenético. En la paralela filogenética esto sería el paso a la civilización. Ahora la cosa, en este nuevo plano de existencia inteligible, se hace idéntica a su significado. El signo sustituye a la cosa. Y esto es lo que nos ha pasado. En este mundo vivimos, en el mundo de la sustitución de la cosa, de las cosas por los signos de las cosas. Y quien entienda esto, entenderá por qué las cosas son permanentes y por qué el cenicero siempre va a estar ahí aunque yo salga y regrese, ¿verdad? Salgo de la habitación y regreso y el cenicero está ahí. Me voy y cuando viro el cenicero está ahí. Pero lo que está ahí, más que nada, es el signo cenicero, es la significación del cenicero, ¿verdad? Es una cosa por la otra, ese quid pro quo. Yo trabajo con la ausencia de la cosa real y trabajo más bien con el signo, porque la cosa real está en constante cambio, constante transformación y nunca es la misma. Y esta percepción es la percepción del primitivo, la percepción simbólica. Si le quiere llamar mítica, es su problema, ¿verdad? Pero nosotros no, nosotros tenemos una pobre representación de la realidad, trabajamos con el signo es ser una cosa volátil, inteligible, eso no se pone viejo, ¿entiendes? Eso nunca cambia, pero en realidad sí cambia. O sea, cuando George Berkeley decía, que no entienden su filosofía en lo científico, cuando decía existir es ser percibido, y la gente dice, bueno, y cuando yo saque la habitación y venga, mientras yo esté fuera, entonces la cosa no existe. Señor, es que usted, esa permanencia de la cosa se la da a usted su representación sígnica, la sustitución de la cosa por el signo, ¿verdad? Pero no es la cosa con lo que nosotros trabajamos con la palabra y con los signos de las cosas. Ahora la cosa en este nuevo plano de existencia inteligible se hace idéntica a su significado. El signo sustituye a la cosa. La manía de nombrar, y conste que de Mayor solo he tomado aquí esta frase, ¿verdad? Porque no, esto que estoy desarrollando no es mío, no es de él. La manía de nombrar se encuentra plenamente desarrollada en el segundo año de vida, pero es precisamente en él donde el niño empieza a percibirse como ego, como yo, y por consiguiente inicia el proceso de desrealización del cuerpo, el que quedará completamente volatilizado probablemente hacia el séptimo año de vida. Y cuando digo cuerpo es la mentalidad simbólica, la mentalidad corporal, entiendas así, ¿no? En este importantísimo pasaje a la conciencia de sí, o sea, yo igual a yo, donde el niño se echa el mundo a cuestas en tanto que persona, y el sentimiento de identidad. Y corona ese proceso de empobrecimiento de la realidad con su nuevo nacimiento. Es decir, que ya el niño puede inteligir libremente, moverse en lo abstracto, ya está realmente apto para la escuela. Pero ese niño ha dejado de ser un hombre primitivo, dicho de manera mejor, ya ha abandonado su mentalidad simbólica, ha sido reprimida y ha sido reemplazada por una mentalidad sígnica o yoica, ¿verdad? Todo lo anterior nos ayuda a acercarnos al mito y a la producción simbólica en general. Pero es también el punto a partir del cual podemos comprender al sujeto y a la ciencia, es decir, a la cultura moderna toda. La ciencia, dice Cassirer, cito a Cassirer, significa abstracción, y la abstracción representa siempre un empobrecimiento de la realidad. Las formas de las cosas, tales como son descritas por los conceptos científicos, tienden a convertirse cada vez más en meras fórmulas de una simplicidad sorprendente. Fin de la cita. Consecuentemente, en el caso del niño se puede deducir que no hay una realidad superior a otra, o una realidad, o sea, de ahí, de esa transformación, se puede deducir que no hay una realidad superior a otra, o una realidad mística en sentido peyorativo y otra científica en sentido positivo. Antes bien, lo que se observa es la emergencia de un ego, de un yo que se autoflagelará durante toda su vida para tratar de pagar por esa vanidad simbolizada en la desobediencia de Adán y Eva, ¿no? Deseos por orgullo, tal fue el canje, pero del cuerpo eres y al cuerpo volverás. Digo yo, ¿no? Aquí cito entonces a Jung de nuevo, a Jung.
Es el sacrificio del hombre meramente natural, del ser vivo inconsciente, tragedia que ya comienza con el bocado de la manzana en el paraíso. En el pecado original bíblico figura la adquisición de la conciencia como una maldición, y como una maldición también se nos presenta de hecho todo problema que nos obliga a una mayor conciencia y nos va alejando cada vez más del paraíso de la inocencia infantil. Fin de la cita. Dado que el abismo que separa ambas realidades es el ego cogito, ¿no? El yo pienso, será pues el ego del antropólogo el responsable de que su investigación diseque el mito, según una frase de Cassirer, de que no puede expresar el punto de vista del nativo, según otra frase de Malinowski, o que sustituya, en fin, la realidad del primitivo por sus propias representaciones. Esto de cientificar tiene su precio, ¿verdad? Cada vez que vamos a cientificar las cosas y sobre todo la cultura, eso tiene un precio muy alto, ¿no? El primitivo ha sometido todo lo ajeno a un proceso de simbolización de base corporal. De la misma manera, nosotros hemos sustituido al mundo por el significado de mundo, ¿no? Así, todo lo extraño lo hemos sometido a un proceso de significación. En este empobrecimiento de la experiencia correlativo a la desrealización del cuerpo consiste el dominio de la cosa en forma de objeto, por si se entiende, ¿no? De la cosa como objeto, la sustitución de la cosa como objeto, ¿no? O sea, la cosa para nosotros es realmente objeto, ¿no? Objeto que presupone un sujeto y la acción del sujeto sobre el objeto, la acción modificadora, ¿no? Pero entiéndase que esto es de aquí de esa relación sujeto-objeto, todo lo que va a emanar son realidades de conocimiento, realidades virtuales. Por eso yo le ponía el ejemplo de una trayectoria. La física se basa en trayectorias, la mecánica. Y el concepto de trayectoria es un concepto que es puramente inteligible, que necesita primeramente la abstracción de un espacio, de una realidad objetiva. Eso tiene que lograr usted mentalmente. Usted tiene que llegar a ese punto de vista de identificar lo real, la realidad con la realidad objetiva, reducirla a la objetividad, para luego en esa objetividad, en esa objetividad, en ese plano que se le enfrenta a usted, poder inscribir una trayectoria dinámica que al fin y al cabo lo único que resulta ser es una serie de estados de reposo, como criticó el famoso filósofo Zenón de Lea, y que eso nunca constituirá movimiento. Pero usted trabaja con eso, que es la sustitución del movimiento real, y le va muy bien en el plano racional, obviamente, ¿no? Pero no quiera decir, por lo menos entienda, pero sea modesto, por lo menos si es científico, no me diga que eso es movimiento, ¿verdad? Dígame que al menos es una representación del movimiento y que por lo tanto no es la realidad toda. Al menos dígame que es un tipo de realidad de conocimiento, o como le llamo yo, para salvar a la ciencia, entiéndase esto, no se me juzgue mal. Para dar la oportunidad, quiero decir, a todo el edificio de los conocimientos, pues le llamo realidad virtual, ¿verdad? Que es muy distinta a una realidad actual, como es la realidad simbólica, como es la realidad del mito, como es, en una palabra, como es la realidad ritual. La realidad ritual es participativa, es simbólica, no es virtual, es actual, es de orden actual, y hay que reproducirla desde un nuevo comienzo, hacerla de nuevo y de nuevo y de nuevo. Son acciones corporales y son de naturaleza participativa. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Entonces, decía aquí, en este empobrecimiento de la experiencia correlativo a la desrealización del cuerpo, entiéndase de la mentalidad corporal, consiste el dominio de la cosa en forma de objeto, ¿no? Su apropiación inteligible. También, o sea, nos apropiamos de las cosas, pero de manera inteligible, ¿verdad? También los ritos, todos son ritos de apropiación, solo que de apropiación simbólica. El símbolo es la única herramienta del hombre primitivo. Ahora bien, la apropiación simbólica se ve amenazada por el desarrollo del sistema tabú, enderezado a procesos de significación. Y aquí en este punto entra un aporte de Ernest Cassirer, que ve en cómo irrumpe lo racional en el seno del taoísmo primitivo, ¿no? Mientras más se desarrolla el sistema tabú, menos posibilidades hay de ritualizarlo, porque consecuentemente escapa a las posibilidades del solo símbolo, poniendo en duda la eficacia simbólica. El proceso, eso es un término de Levi-Strauss, ¿verdad? El término el concepto de eficacia simbólica.
Bueno, lo usa a su manera, ¿no? Pero yo me apropié aquí de ese concepto, ¿no? El proceso de diferenciación del bien y el mal en las entrañas del taoísmo primitivo es la causa inmediata de la desintegración de la situación primitiva, porque ya esto se encamina por lo racional. Ya la forma más básica y elemental de discriminación racional es la diferenciación del bien y el mal. Si un individuo no tiene noción de eso, de la diferencia entre el bien y el mal, no es un ser racional. Por lo tanto, esa forma más bien ética es la forma de racionalidad más básica que hay. Pero cuando hay eso, ya no hay mundo primitivo. Cuando hay eso, ya no hay mentalidad primitiva. Cuando hay eso, ya hay un colapso del mundo primitivo y estamos en presencia de la civilización, que es lo que nos describe el pecado original con la mordida del árbol de la ciencia del bien y el mal. Está descrito allí. Vayan allí y revísenlo para que lo vean. El proceso de diferenciación del bien y el mal en las entrañas del taoísmo primitivo es la causa inmediata de la desintegración de la situación primitiva. El bien y el mal entrañan una relación ética que es la primera forma de racionalidad, ya se lo expliqué. Este proceso es paralelo a la formación del yo y ambas cosas a su vez describen tanto el colapso del mundo primitivo como el surgimiento de la civilización. Cuando lo tahuado, entiendas el tabú, ¿no? Cuando lo tahuado se cinde en profano y sagrado, porque el sistema tabú, señores, no es racional. Las cosas son tahuadas, no son ni buenas ni malas. Pero cuando ya hay una diferenciación sutil dentro del mismo sistema, el taoísmo primitivo, y lo tahuado se cinde en profano y sagrado, como pasa en las religiones menores, ya se ha dado el paso fundamental en la desintegración de la mentalidad primitiva. El bien y el mal vendrán a completar esa desrealización del cuerpo que acarrea la ruina del mundo simbólico. Aquí los dejo y en un próximo vídeo seguiremos profundizando en este viaje y metiéndonos un poquito más adentro en las entrañas del mundo primitivo, de la mentalidad simbólica, de la realidad primitiva. Nos vemos en un próximo vídeo.